Como repito, esta es la primera sentencia contra Martín Vizcarra, el caso Vizcarra, ¿no? El día de ayer, pues todos los medios de comunicación han reportado la prisión del expresidente Martín Vizcarra, y es que ha sido ya sentenciado a 14 años de pena privativa de libertad por el caso conocido como Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Esto cuando fue gobernador de Moquegua. O sea, estamos hablando de un proceso que como tal tiene ya más de 5 años, pero los hechos ocurridos datan de mucho tiempo atrás. De tal manera que podemos decir que si bien es cierto el Poder Judicial logró un objetivo en este caso, lo cierto y lo concreto también es que se demoraron la vida para procesar al expresidente. El Poder Judicial entonces ha hallado responsable del delito de cohecho pasivo propio, luego de incluir que habría el señor Vizcarra recibido sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua a cambio de favorecer a determinadas empresas en procesos de contratación vinculados a obras públicas, es decir, se acusa, ¿no? Se ha llegado a la certeza, tal como lo ha afirmado la jueza en este caso, que el señor Vizcarra recibió coimas. O sea, para que lo entienda mejor, el delito de cohecho se traduce criollamente como la coima, ¿no es cierto? Entonces, el señor Vizcarra habría recibido coimas por haber, favorecido a algunas empresas como Brainsa, Ixa, en estas obras tan importantes y esperadas para la región de Moquegua. El tribunal que emitió la sentencia sostuvo que los elementos presentados por la Fiscalía, entre ellos las declaraciones, los registros financieros, las comunicaciones y los testimonios de colaboradores eficaces, demostraron la existencia de un acuerdo ilícito, de un acuerdo corrupto, de un acuerdo ilegal, ¿no? Y de acuerdo con la lectura completa, el exmandatario habría aceptado estos pagos clandestinos para poder beneficiar a empresas en obras de infraestructura regional, lo que habría, por supuesto, vulnerado gravemente las normas de contratación, los principios de la probidad pública, de la ética pública, por supuesto. Con esta sentencia, el caso adquiere un carácter histórico, debemos decir, ¿no? Al tratarse de un nuevo expresidente ya no procesado, ya no con prisión preventiva, sino sentenciado, condenado, ¿no? En un juicio ordinario por los delitos cometidos antes, repito, de asumir la presidencia de la República. Y esto es importante que se conozca porque no es el único caso contra Martín Vizcarra, ¿correcto? Esta es la primera sentencia de varios delitos que se vienen. O sea, es decir, es la primera decisión judicial en su contra, porque de allí vienen otros juicios como los de Provías descentralizado. Esto es cuando fue ministro de Estado. Recordemos que cuando fue ministro de Estado también se le acusa al señor Martín Vizcarra de haber favorecido a algunas empresas a través del departamento Provías descentralizado. Recordemos que dos exdirectores de Provías descentralizado, es decir, que trabajaron al costado de Martín Vizcarra, designados por confianza, han devuelto ya maletines llenos de dinero al Poder Judicial que justamente provinieron de la coima que recibieron para favorecer a algunas empresas. Es decir, la misma costumbre que tuvo el señor Vizcarra para favorecer a empresas en la región de Moquegua, por lo cual ya ha sido condenado, ¿no es cierto?, es la misma costumbre que luego se llevaron, ¿no es cierto?, a el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero a ver, vamos a escuchar la lectura de sentencia contra Martín Vizcarra, cuyos datos de identificación han sido señalados en la parte introductoria de la presente resolución como autor del delito contra la administración pública, cohecho pasivo propio, hecho 1 y hecho 2, en agravio del Estado. En consecuencia, se impone a Martín Alberto Vizcarra Cornejo 14 años de pena privativa de libertad, la misma que deberá ser cumplida en un establecimiento penitenciario que el INPE designe, la misma que se computará desde la fecha 26 de noviembre del 2025, previo descuento de la carcelería sufrida por prisión preventiva. Asimismo, muy bien, estimados amigos, como repito, esta es la primera sentencia contra Martín Vizcarra y
Y no hay que ser, digamos, un advenedizo para saber que la situación de Vizcarra pues no es nada fácil, ¿no? Cada vez está mucho más complicada. Las pruebas que se han hallado en su contra son bastante contundentes. El mismo fiscal Juárez Atoche señaló desde el 2020 que ya tenía las pruebas suficientes contra Vizcarra. Mire todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Sin embargo, como repito, esta es la primera sentencia. Luego vienen los casos de Provía descentralizado, donde hay colaboradores eficaces que trabajaron al lado del señor Martín Vizcarra. Y luego vienen los casos cuando fue presidente de la República, al menos el caso Vacunagate, porque de allí se van a poder revisar otros casos, sobre todo cuando gobernó solo, sin Congreso, en el tiempo del interregno parlamentario. Se sabe, por ejemplo, que se emitieron diversos decretos de urgencia que de urgentes no tenían nada, con la finalidad de favorecer a ciertos sectores, ¿no es cierto? Y tal vez se maneja, ¿no?, la hipótesis de que también habría sido productos de coimas o de cohecho, como se conoce en el derecho penal. Pero lo cierto, señores, amigos, estimados hermanos, es que esta es la primera sentencia y veremos ahora cómo resuelve en segunda instancia el Poder Judicial, porque obviamente esta sentencia, al ser una sentencia de primera instancia, es, digamos, propicio para la defensa del señor Vizcarra interponer un recurso de apelación, pero mientras eso se resuelve, el señor Martín Vizcarra va a purgar condena. Y es que justamente después de conocerse la sentencia, Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo, que le corresponde pues por haber sido expresidente de la República. Algunos sostienen que no le correspondería a Barbadillo porque los delitos por los cuales ha sido sentenciado no son, ¿no? O no fueron cuando fue presidente, no ocurrieron cuando fue presidente, sino cuando fue gobernador regional y por ende no le corresponde. Pero estamos hablando de una persona que ha sido presidente de la República, como quieran o no, ha tenido acceso a información sensible y por ende por su seguridad y por la seguridad de esta información al que ha tenido acceso, evidentemente creo que le corresponde el penal de Barbadillo, donde finalmente cumplirá la condena que pesa en su contra. Este penal, como se sabe, está ubicado en el distrito de Ate y es el mismo en el que han estado recluidos otros expresidentes. El Instituto Nacional Penitenciario ha dispuesto de inmediato el internamiento del exmandatario una vez que se conoció la orden judicial. Según información difundida, Vizcarra fue ingresado cumpliendo todos los protocolos de seguridad y permanecerá en una celda individual bajo la supervisión permanente, como corresponde al perfil de un interno en condición de ex jefe de Estado. Como se sabe, ahí también está el señor Toledo, está el señor Castillo, ¿no es cierto? Estuvo en su momento el señor Alberto Fujimori, ¿no? Entonces van a haber nuevamente 3 expresidentes, no sé si me estoy olvidando de otro, pero ahí están los expresidentes de la República recluidos en el penal. Bueno, Ollanta-Humala, ¿no es cierto? Me estaba olvidando del señor Humala. Entonces, estimados amigos, lamentablemente, digo lamentable por el país, ¿no? Porque finalmente digamos, esta imagen que estamos dando para el exterior no es nada alentadora, ¿no? Tener expresidentes que hoy están purgando condena en una misma prisión evidencia un deterioro, ¿no?, en la política nacional y sobre todo de quienes todo este tiempo siempre levantaron el discurso de la lucha contra la corrupción, ¿no? Usted se acuerda cómo es que Vizcarra, ¿no?, se colocaba él mismo, ¿no?, en un pedestal para acusar al resto de corruptos y él era pues el inmaculado, ¿no?, el que luchaba contra toda esta mafia, ¿no? Y finalmente, mire, pasó el tiempo, como se dice, el tiempo siempre pone las cosas en su lugar y finalmente hoy Vizcarra ya está en una prisión, donde muchos advirtieron que terminaría, ¿no? Recuerdo al periodista Sonday, ¿no?, decirle, usted va a terminar en Canadá, y no me estoy refiriendo al país, le dijo, ¿no? Porque en ese momento, bueno, se sabía que Vizcarra había sido vicepresidente, había sido embajador del Perú en Canadá en su calidad de vicepresidente, y ya se sabe hoy en día, por lo que se ha comentado, es que desde allí habría conspirado contra Pedro Pablo Kuczynski
para convertirse en el próximo presidente del Perú, ¿no? Entonces, obviamente estos temas todavía ameritan mucho más análisis, pero lo cierto y lo concreto es que el señor Vizcarra pues se le acabó el discurso victimista de la persecución política, ¿no? Y ahora nos preguntamos, ¿dónde están esos periodistas que durante tanto tiempo lo blindaron? Recuerdo al periodista Beto Ortiz llamar guaripoleras, ¿no?, a todos esos periodistas que en su momento le rendían pleitesía al señor Vizcarra, ¿no? Y ya se sabe, ¿no?, ya se sabe que fueron 157 millones de soles lo que se destinó en publicidad estatal solo en el año 2020, solo en el año 2020, ¿no? Entonces, imagínense pues, ¿cómo no van a estar contentos aquellos periodistas que lo protegieron, que lo apoyaron, que lo blindaron, que le llamaron el padre de todos los peruanos, ¿no? ¿Se acuerda usted? Claro, pues, allí había un despilfarro enorme del Tesoro Público en publicidad estatal, en consultorías, o ya nos hemos olvidado acaso del caso Richard Swing, ¿no? ¿Se acuerda usted? Este personaje que se dio a conocer por las contrataciones que tuvo durante el gobierno del señor Martín Vizcarra. Bueno, lo cierto y lo concreto es que Martín Vizcarra, como siempre fue un ídolo de barro, se sostenía sobre la compra de voluntades. Y eso es lo que significó en ese tiempo la publicidad estatal, las consultorías, las asesorías, por lo cual se habría destinado, según Contraloría, más de 1.000 millones de soles. Con la plata de todos los peruanos, el señor Vizcarra habría construido su imagen para aparentar, ¿no?, ser ese personaje que lucha contra la corrupción, pero que al final aprovechó su cargo, según la sentencia, ¿no?, del Poder Judicial y de las acusaciones que tiene en su contra, más bien habría aprovechado ese cargo para enriquecerse y hacerse con el poder.